En esta tarde tenemos la participación de Senia C.V. Fabro y un servidor, Alan Gutiérrez, sobre algunos aspectos importantes de la psicología humana. Bueno, pues en este podcast se abordarán varios temas, de los cuales son de gran importancia, los cuales son la historia de una vida, el desarrollo intrauterino, las fases del embarazo, la concepción de una nueva vida desde el enfoque bioecológico de Brenner, la concepción del pensamiento biológico del niño, cómo ocurre la fertilización, qué ocasiona los nacimientos múltiples, los mecanismos de la herencia, qué determina el sexo, patrones de transmisión genética, procesos del desarrollo humano, dominio del desarrollo, influencias del desarrollo, así como otros aspectos que influyen en el desarrollo humano. Es correcto lo que dice mi compañera Senia. Empezaremos a abordar esto desde una etapa general en la que todos hemos pasado, desde el vientre de nuestra madre. Estamos hablando de la concepción de una nueva vida o la historia de una vida. Es aquí donde pasa la producción de cambio más acelerada de un ser humano, desde el momento de sus inicios a 266 días antes incluso de su formación en el vientre. Tenemos esta idea sobre 266 porque no solamente el bebé siempre ha sido embrión o siempre ha sido feto o incluso una cláusula, como lo menciona el desarrollo humano. Desde un enfoque bioecológico podemos decir que el ambiente es muy importante, por lo que la madre debería adaptar ciertas circunstancias o momentos clave donde pueda cuidarse tanto a ella como al bebé, ¿no? Sobre todo en esta ocasión donde tenemos, por ejemplo, la primera instancia, ¿no? La primera vez de un embarazo, es importante que la madre se aprenda a cuidar y tome las medidas necesarias para que su bebé crezca en un ambiente sano y que sea de bienestar para los dos, ¿no? También, pues como sabemos, el feto una vez desarrollado puede responder a estímulos y a moverse, ya que pues, eso significa que el bebé pues está sano, ya una vez que tiene movimiento, y hay que preocuparse al momento de que ya no tenga movimiento ni nada, y que ir inmediatamente al médico, porque el bebé va a estar en constante movimiento siempre. Es correcto lo que dice mi compañera. Tenemos que apuntar bien hacia ese punto donde ya como feto una madre debe pues procurar cuidarse muy bien y asegurarse realmente que ese feto está creciendo, porque puede llegar incluso a casos donde existe pues el aborto, aunque uno no lo quiere, pero sí puede haber el caso, ¿verdad? También justo al nacer, ya cuando este proceso pues fue de un buen cuidado por parte no solo de los padres sino también de la atención médica, justo al nacer el bebé adquiere sus sentidos, reflejos, utiliza el llanto para comunicarse, y toda esa base de la emoción, ¿no? Pues producida por la enorme curiosidad que habita en su ser. También, pues esta misma persona tiene que optar por desarrollar sus habilidades motoras a los 6 meses. En esta edad promedia, su gusto es por gatear, agarrar cosas, chupar, y al año la mayoría ya puede caminar. También se comenta que es muy importante el que los niños gateen, no es pues sí, ir a agarrarlos y levántate, sino que el niño tiene que ir gateando, tiene que ir experimentando por sí solo, y así es como va a empezar a caminar, a agarrar fuerza. Es un clave inicio, ¿no? De lo que estaba mencionando mi compañera Senia, es realmente puntos claves, ¿no? Que debemos ahora ya cuando un niño está empezando a desarrollar todas sus habilidades de sentido cognitivo, por así decirlo, donde el bebé pues en su calma, ¿no? Debe estar precisamente en este ambiente que dijimos con anterioridad, donde ya el nacimiento no solamente, como comentabas hace un poco tiempo, me platicabas que el niño empieza a escuchar no solamente cuando nace, sino cuando está en el embarazo. ¿Me podrías platicar más sobre ello? Así es, cuando el niño está dentro de la madre, el primer sentido que se desarrolla es el oído. El niño puede, pues obviamente, escuchar más fuerte a la madre, y pues también va captando sonidos externos. Es correcto. El detonante por la curiosidad entonces de los infantes y todo esto por la idea de conocer al mundo. El detonante por la curiosidad de conocer el mundo empieza al caminar, donde desarrolla sus emociones, las cuales son el miedo, la ira, la tristeza y el desagrado o asombro. De estas derivan la culpa, la vergüenza y el orgullo. Bueno, también aquí se habla sobre la edad promedio, donde se comienza a hablar es a los 2 años.
y por esta razón es cuando comienza la infancia. El juego es algo elemental que ocurre en la infancia del niño. Es aquí donde se mejoran las habilidades, tanto como correr, trepar, hablar, expresarse o conocer más palabras. Me comentabas que a partir del niño también pues debe de pues estar en un espacio recreativo donde él asume todas sus capacidades sobre pues que le pierdan miedo a socializar con los niños, porque al final de cuentas eso afecta más adelante, ¿no? Sí, así es. También luego de esto el niño pues genera más capacidad al momento de hacer las cosas sin la necesidad de estar con sus padres. El niño se vuelve un poco más autónomo y ya no lo necesita tanto, y también pues queda claro que se tiene que estar en constante cuidado, y pues él va generando su autoconfianza. Eso es importante porque al final de cuentas un niño no debe estar pues ni tan apegado ni tan lejos del padre, ¿no? Porque Sí, siempre existe un equilibrio entre ellos. de la madre, porque pues a final de cuentas son niños y están aprendiendo constantemente y deben conocer sus límites, tanto por nosotros los padres, que debemos tratarlos de una manera siempre en la que el niño pueda sentirse cómodo, se pueda sentir de una manera querido, no pues resaltarle mucho la palabra, puedes ir así como a su altura. Uh-huh. ¿O qué otras cosas más me recomendarías a mí, como por ejemplo un padre acá recién egresado, Pues ¿no? obviamente siempre tener los debidos cuidados, sí preocuparte, pero pues no tanto, ya que esto también puede afectar al niño. Lo Sí. puedes hacer de cierta forma inútil, pero pues siempre ni tanto ni tan poco. Sí, es correcto. Entonces, estando ya, dices tú, pues en el colegio, ¿no? O sea, cuando ya están socializando, dicen que ya el niño detona su imaginación o curiosidad. Es aquí donde el niño, pues, a partir de esas bases que trae desde la familia, ese niño se está desarrollando más en un entorno secundario como lo es la escuela. Platicabas que un niño puede hacerlo por su propia cuenta, una actividad, y es aquí donde él lo muestra, ¿no? Ya sea dependiendo de su personalidad, sobre su maestra, la está guiando, porque incluso la maestra pues aquí parece como una segunda madre o un profesor, ¿no? Es algo muy importante también ya cuando inicia el periodo de la escuela, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, también aquí nos dice que al final de la infancia el niño debe haber aprendido a convivir en su entorno social. Cuando se termine la infancia, pues el niño ya tiene que haber estado con muchas personas, aprender a haber sido social con la gente, no alguien tan, ¿cómo se puede decir? Apartado, ¿no? Tan apartado, porque eso puede afectar mucho, así que el niño tiene que aprender a socializar con el entorno. Sí, siempre y cuando pues se respete, ¿no? Porque hay muchos entornos, ¿no? Como tú me explicabas, desde la familia, siempre y cuando hay un respeto, porque pues desde niños empezamos a encontrar con quién juntarnos, con quién socializar, con quién apegarnos más. Sí. Y pues es importante, ¿no? Que más o menos tengan los mismos principios, los mismos valores, y es así como se genera esa convivencia, ¿no? Sí. Pero bueno, llega aquí la parte, por así decirlo, la parte mala, ¿no? Llega la adolescencia, el cambio más difícil del humano, del ser humano como tal, con el inicio de la pubertad, ¿no? Comienza la maduración sexual y la mayor cantidad de cambios en la vida humana, como decía ahorita, antes, así como la autodefinición, ¿no? De forjar una identidad propia, con el comienzo del desapego paternal y la búsqueda de independencia. Sí. ¿Qué me quieres comentar sobre...? Sí. No, ¿verdad? No te quiere decir cuando tú llegas a la adolescencia, no te asustaste tanto por ya sabes qué cosas, pero pues más o menos lo más trascendental, ¿no? Ok, pues aquí como lo menciona Alan, aquí en esta etapa pues empieza el alejamiento entre hijos y padres, y el adolescente empieza a juntarse más con los amigos, que es cuando vienen los problemas de, ay, es que es una mala compañía, son malas amistades, y o sea, es ahí cuando pues, existen muchos problemas. Y también aquí se empieza a desarrollar lo que son, bueno, él ya empieza a saber sus preferencias sexuales, los gustos, lo que le tiene miedo y lo que le apasiona. Es correcto. ¿Puedes una pregunta? ¿Eres gay? No. Ok, pues lo mismo decía aquí, las preferencias sexuales, como esta cuestión de estar pues manteniendo los gustos, de estar manteniendo
pues la creencia, ¿no? De que es un adolescente, ¿no? Hay que comprenderlo, hay que guiarlo un poco más, ¿no? Porque pues como todavía un niño de nuevo, Sí. pero un niño Empiezan grande. problemas Ajá. de, ay, no lo entiendo, la extrover, o sea, son muy extrovertidos, no nadie los entiende, entonces es una etapa muy difícil, Es una etapa muy difícil, exactamente. pero pues es normal también, hay que comprender lo que, bueno, una palabra lo adolecen, es un dolor de cabeza para los padres, pero pues es normal. Sí, no, es normal porque a final de cuentas, pues es muy importante aquí la autoridad de la madre, ¿no? Porque a final de cuentas en esta etapa su desarrollo mental, abstracto y formal el que está mandando, ¿no? Por eso es una cuestión más de liberalismo, ¿no? Y más de que de apego, porque como lo comentabas, el apego a la madre ya no es como Sí, ya antes. no es como antes. Ciertamente es así. Y bueno, dice también que la forma de ver la vida es más abierta, optando identidades políticas, morales, como también religiosas, previo al paso de la adultez, porque es aquí cuando el adolescente se da cuenta de que, bueno, pues ya no soy un niño, pero pues tengo que darme un cáliz, tengo que darme una oportunidad en donde puedo mejorar y donde debo pertenecer, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que está buscando el adolescente, sentirse Exacto. pertenecido Sí, a un grupo. a un grupo, hace sentirse aceptado con todos. Y por eso vienen los problemas de hacer tonterías, por sentirse aceptado y cuando... ¿Sabes de qué me estaba acordando? Me acordé de esa vez cuando me escapé de la casa. O sea, yo estaba adolescente, bueno, yo más o menos. Estaba todavía más cachorrito. De esos de que no saben ni qué onda, pero todavía tuve el valor de irme, pero, o sea, totalmente. O sea, son cosas que uno lo hace por instinto, a final de cuentas. Así es. Son cosas de adolescentes, ¿no? Bueno, y de aquí prosigue la edad adulta, que es aquí donde pues se haga comprendiendo, ya se termina la etapa de comprensión de las habilidades mentales y físicas de la persona. Aquí ya, pues como dices, una persona adulta, una persona madura, donde ya tiene pues ya como fija sus metas, ya cumplidas, todo. Entonces ya es una persona ella. Sí, es una persona que ya, pues, madura, por así decirlo, ¿no? Independiente también. Es dependiente. No siempre es así, ¿verdad? Hay casos donde todavía, pues, tiene la edad adulta, pero en realidad no es un No lo es. adulto, ¿no? Ajá. Empiezas a formar tu familia, tienes trabajo, Sí, ya tienes tu vida casi formada. casi formada, ¿no? Pero pues seguimos con esta búsqueda de lo que es sentirse pertenecido a algo, ¿no? Como tú me decías, es o forma familia o no, o se queda, pues, en este caso, bueno, yo por fortuna cuento con ustedes, es una pues, gratitud, no estar solo, por así decirlo. Sí. Eso es cierto, en manera de que la etapa final de la adultez, a final de cuentas, es la suma de la pérdida de capacidades, ¿no? Porque pues ya uno envejece, pérdidas de capacidades cognitivas como ver, escuchar, sobre Memoria. la memoria, claro que sí, y aparece pues el envejecimiento, a final de Así cuentas. es. Aquí dice que la vejez puede presentarse de dos maneras. Y una es la de reflexionar todas las acciones a lo largo de la vida, que pues, empiezas a recordar todo lo que viviste, todo lo que hiciste, lo que no hiciste, etcétera, o de alejarse del mundo, ya que pues empiezan a alejarse de las familias, los hijos, te empiezas a quedar solo, y por este caso también existe la depresión en algunos, pues sí, en algunas personas ya mayores de edad. Sí, fíjate que sí, porque incluso, bueno, dicen que los perros cuando van a morir, no sé si te has fijado que se apartan un poquito más de sus sueños, ¿no? Es así lo que pasa con los viejitos. Si te das cuenta, hay personas, ¿no? No todos, pero que se alejan porque sienten que ya van a partir y pues es muy doloroso que los demás estén viendo eso y por eso se alejan, ¿no? Exactamente, también pues esto es una etapa también muy dura para la persona, ya que también muchas veces terminan en asilo porque nadie los comprende, porque nadie los puede cuidar, entonces es ahí cuando empieza el alejamiento hacia la familia. Y es algo que pues en lo personal pues es una manera triste de tener una vida, ¿no? Pero pues ya depende de varios contextos, ¿no? Y a final de cuentas, pues vamos a seguir con el desarrollo intrauterino, vamos a hacer un poco más hincapié, ¿no? En todo esto, lo que estamos charlando, incluso está, pues, ocurriendo, ¿no? Ciertas de etapas donde cada uno empieza a experimentar diversas cosas. Esto es el desarrollo intrauterino, ¿no? Cuando estás formándote, dice que se divide en tres etapas. Está el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal, como tal.
Bueno, aquí alrededor de las 2 y 8 semanas el cigoto se convierte en una cápsula y esta se deposita en la matriz, en la cual adquiere 3 capas, que viene siendo el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Dice que pues básicamente es el periodo, ¿no?, germinal, donde está la fecundación del óvulo, lo que se conocemos también como fertilización. Para hacer nomás ahí un breve resumen de lo que acabas de decir, lo que yo entendí fue que ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no?, capas de una fruta. O sea, por ejemplo, es un individuo, supongamos que es una fruta, tiene 3 capas y esto es en sí un embrión, ¿no? Se está desarrollando todas sus partes del cuerpo, poquito a poco, paso a paso también, a través de estas 3 capas, como lo acabas de mencionar, ¿no? Así es. A final de cuentas, el periodo fetal comienza desde la semana 4. Dice aquí que influye mucho la participación de las hormonas al estado emocional de la madre, sobre todas las cosas, y pues se forman las extremidades del cráneo del feto. Es aquí donde ya comienza ya la forma más del bebé, o sea, ya es un feto, ya Sentirse también. sentirse como tal, y pues como decíamos antes, los cuidados son muy importantes aquí, la alimentación, los hábitos de la madre, sobre todo pues Chequeo constante, médico y todo. el apoyo también si está casada, si no está casada, porque pues imagínate, ¿no? O sea, es algo muy difícil también. Bueno, entonces a continuación vamos a seguir con la concepción de una nueva vida desde un enfoque bioecológico. Aquí nos dice que el ambiente pues es donde se va a desarrollar, es muy importante el entorno, y ya que pues se va a desarrollar. Sí, no, es a final de cabo una parte del todo, ¿no? Son diversos contextos, son varias maneras donde uno puede enriquecerse, ¿no? Como tú me acabas de decir, aquí está un autor llamado Brenner, ¿no? Son de esos ¿sabes de qué? Yo pensé que era el del chocolate Bremer, pero no, eso no. Está difícil de pronunciar, pero era un sujeto que decía más o menos que un enfoque del desarrollo hacia el microsistema, ¿no? Él decía que hay un microsistema donde el niño se desarrolla como tal, donde influyen factores como pues pueden ser la personalidad, la forma de ser con la familia, muy diferente con los amigos. El individuo se rodea de 5 sistemas, dice aquí que hay más sistemas todavía. No solamente está el microsistema, sino está el mesosistema, que pueden ser los padres, algunas otras pues figuras que también les afecta una manera para tomar decisiones. Está el exosistema, que es como una unión de amigos y madres, más o menos así lo recuerdo, pero es algo más así externo, como tú me acabas de decir. Son un macrosistema, a final de cuentas, de la gente, en realidad, de muchas más personas más hacia afuera. Y al último está el cronosistema, que es el espacio y tiempo donde estamos aquí, por ejemplo, aquí en México, en esta ciudad. Es todo en sí un englobamiento de más cosas así, sí. Okay. según este autor, ¿no? Ok, muy bien. A continuación pues seguimos con la concepción. Aquí pues nos dicen que ha existido varias creencias sobre lo que viene siendo la concepción. Y aquí dice que pues la típica cigüeña, que sí, claro. Pues también hasta adivinar el sexo del bebé, si es niño o niña, el entorno de la luna nueva, o si es cuarto menguante, el sexo será niña. Entonces son como que creencias de... Qué loco, ¿no? Sí, son como que cosas de no sabes si creer o no, pero pues son cosas que... Son cosas, ¿no? Porque a mí también recuerdo que decían, no, es que si tiene la panza así picuda. Es niño. Exacto, y si es algo así, ¿verdad? Pero también son creencias, ¿no? Que la gente se ha dedicado a pensar desde, pues, mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que, pues, existen hasta las creencias de cómo se forma un bebé, desde Hipócrates, que decía que era una cuestión de 2 semillitas, ¿no? Como te explicaba lo de la fruta, pero en vez de la fruta eran 2 semillitas. Y que pues decía Aristóteles que en sí solamente el hombre era un producto natural y la mujer era como una alteración, y pues son pensamientos no muy arraigados y muy raros, porque hasta el momento pues estamos en otros tiempos mucho más modernos, y tú te pones a pensar y digo pues qué creencias no tenía antes la gente de cómo hacía un niño o un bebé. Sí, así es. También pues seguimos con las corrientes del pensamiento biológico. Aquí William Hervey se oponía a los pensamientos de lo que venía haciendo Aristóteles, que llevaban contra eso, ya que pues al pensar que los humanos eran novistas o personas que se forman únicamente desde los ovarios, y entonces el legado de los animaculistas
o personas que se forman únicamente el espermatozoide. Qué loco, ¿no? Sí. Ajá, entonces dice que con el paso del tiempo, Caspar Friedrich dejó a cargo la correcta idea de que todos los humanos son formados en la contribución de ambas células sexuales. Esto es muy importante y pues es claro, ¿no? Es lo que a fin de cuentas es como ya todo el mundo sabe o puede acceder a decir, no, es que esto es normal, ¿no? Pero vemos que todavía había un conflicto entre este señor Aristóteles con Harvey, que pues a final de cuentas ha trascendido demasiado tiempo, pero son ideas aún así pues vagas, ¿no? Sí. Ideas muy, muy locas a Muy final de locas, cuentas. sí. No coherentes. No coherentes hasta como pues en la realidad, como acabas de decir, ¿no? Sí, sí está muy, muy rara esa situación. Pero pues seguimos con, a final de cuentas, la fertilización. ¿Cómo es que ocurre fertilización ya cuando estás ahí, pues, en el acto, ¿no? La fertilización es igual a una concepción, ¿no? De una nueva vida. Comienza con la unión de células masculinas y femeninas que crean un cigoto. La palabra clave, cigoto. Exacto. También nos habla sobre la primera etapa, que es la ovulación. No, ovulación, perdón. Sí, te estás trabando un poco, pero sí es cuestión de ovulación. Sí, ovulación, que te ocurre de 28 días con la posición de óvulo en la trompa de falopio hacia el útero. Es cuando la mujer pues tiene la regla. Entonces, cuando tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío y bueno, ocurre el acto sexual, ¿no? Lo que decía antes, está el momento, por así decirlo, ¿no? Conocemos como el momento. Ajá. También, como se sabe, seguido de la navegación, solo se espera que un espermatozoide pues logre llegar al óvulo para que fecunde. Para que fecunde, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, si el esperma no cumple con su misión o con el propósito de fertilizar el óvulo, ¿no? Dice aquí que muere. Que muere. Realmente. Sí, todos los demás mueren porque 1 millón, creo, de espermas. Sí, ¿verdad? Son demasiados. Son muchas células, demasiadas, cierto. Pero solamente uno logra llegar. Solamente uno logra, ¿verdad? Pero luego incluso puede morir ese esperma porque también depende mucho del ciclo de la mujer. El ciclo de que dice que la fertilización no es probable que ocurra dentro del día 6 y del día 20 es donde la mujer es más fértil. Dice que se le conoce esto como ventana de fertilidad. Ahorita tú puedes estar, no sé en qué día, pero tú puedes saber por el mismo hecho de ser mujer en qué día uno es más fértil, en qué día no. Exactamente. Y hacer esto que se conoce como, a fin de cuentas, la fertilización, no algo tan natural, tan de humano. Sí, es importante saberlo también, ya que, como sabemos, existen aplicaciones donde ayudan a las mujeres a saber qué días son más fértiles. Y ciertamente, porque es un buen paro cuando somos una pareja, ¿no? Y a final de cuentas, oye, pues, este es un buen día o este no es un buen día, ya depende de las demás cosas, ¿no? Sí. Bueno, seguimos todavía bueno, ya están naciendo un niño, pero ¿qué pasa? Oh, sorpresa, son gemelos, ¿no? Que te diga el doctor o cuando te está checando, dice que los nacimientos múltiples. ¿Qué ocasionan sí los nacimientos múltiples? Los nacimientos múltiples ocurren por la liberación de 2 óvulos, dice aquí, en un corto plazo o cuando un óvulo se divide en 2. O sea, son de 2 maneras, cuando son 2 óvulos y se dividen, o cuando un solo óvulo se divide en 2. Dice que el primer tipo de nacimiento se les llama, se le conoce como un nacimiento más, son esos gemelos llamados fraternos. Y al segundo, como decíamos, ¿no? Desde del solo un óvulo se dividen más, son gemelos monocigotos, porque es de un solo óvulo, monocigotos. Y si llega el caso de la combinación, pues, sorpresa, tienen más, son trillizos, o sea, es una carga más excesa, pesada. Bueno, también habla aquí sobre la genética, que estudia la herencia y el ADN determina lo que es el físico, la personalidad, la salud, el intelecto y la personalidad. Como se sabe, pues, por ejemplo, de que, tu carácter, no, es que es genético porque mi papá es así, entonces, una u otra cosa se va heredando siempre, 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 y pues es algo normal, ¿no? A final de cuentas, no lo podemos tomar como una ofensa porque realmente, pues, es la situación. Es totalmente normal de que te tiene que llegar algo genéticamente. Tiene que llegar algo genético, ¿verdad? Sí. Cierto. Pues, dice aquí también que es el ADN, ¿no? Es ese código, por así decirlo, como en las computadoras que programas
programas, valga la redundancia, programas, un videojuego, programas, cualquier cosa, ¿no? El ADN se compone de una espiral que tiene bases adeninas, ¿no? Sí. Genera genes o cromosomas, los cuales determinan el sexo de la persona, es el fenotipo y el genotipo y demás cosas, lo que la gente antes pensaba que eran pues supersticiones a final de cuentas, en realidad esto es el ADN que genera el sexo, genera un ADN que es a base de proteínas, ¿no? Una de esas son guanina, tiamina, adenina, son nombres más tantos extraños, pero lo que es importante es que, pues que produce varias proteínas y al final de cuentas es donde traspasa toda esa información, ¿no? Exactamente. Como ese programador de computadoras. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿cómo entonces es la meiosis aquí? La meiosis, pues esta es la división de las células sexuales, las cuales se componen de 23 cromosomas. Del espermatozoide más 23 cromosomas del óvulo. Entonces son 23 por cada uno, sí. Y es aquí donde ocurre la meiosis, que es una división de dos células. De solo sexuales, porque más adelante vamos a ver, me parece, no todas son sexuales. Esta cuestión, ¿no? El cigoto se compone entonces de 46, ¿no? Casi 23 y 23 son 46 en total. Y ocurre entonces aquí ahora la mitosis. La mitosis o la división celular de reproducción de más células complementarias que al final de cuentas son las demás partes de nuestro cuerpo, cuando ya estamos más formados. Exactamente, también aquí quiere decir que el ADN, pues se va a duplicar y transmite toda la información genética de la célula original o lo que viene siendo el cigoto. El cigoto. Muy bien. Seguimos entonces con lo que te determina el sexo. En realidad, ¿qué es lo que determina el sexo, no? Sí. Determina pues el espermatozoide, como el hombre. El hombre, entonces. No, el hombre. Yo pensé que al final era la mujer, no, porque dicen que la mujer es lo más importante y que la mujer, pues es la responsable de que uno existe, pero bueno, aquí para hacer énfasis al hombre, porque el hombre ya está muy decaído ahorita. No tanto, realmente es el hombre que determina el sexo por su célula sexual, que es el espermatozoide. Un esperma dice aquí que se compone de 23 pares, 22 son autosomas, ¿no? Lo que comentaba ahorita, no todas son sexuales porque de hecho solo una de esos 23 pares es sexual, ¿no? La cual va a ser principalmente la meiosis, sí, que define el sexo. Sí, del nuevo ser que viene en camino. También esta célula sexual se puede definir como un cromosoma X o Y, que más adelante se lo va a comentar mi amigo. Mi novio, no sé, no es ninguna relevancia a final de cuentas. Sabemos que cromosoma X es el óvulo que dará como resultado una mujer. Siempre el óvulo va a ser X. ¿Por qué? Porque es mujer y el óvulo es óvulo, pero mientras el cromosoma sea Y, aquí será hombre, porque el Y es como tipo una hormona especial de un hombre que se llama SRY, que es el único cromosoma Y que existe, que por eso hombre es XY y de mujer es XX. Pero en sí existen dos cromosomas, el X o el Y del hombre, el esperma, y el óvulo solamente el X, y así es como a final de cuentas eres hombre o eres mujer. Exactamente. Ahora vamos a seguir con lo que son los patrones de información de genética. Aquí nos dice que se refiere a que existen genes dominantes y genes recesivos que forman un ser único. Un ser único, ¿no? Como tú decías, mi amigo, mi novio, bueno, a final de cuentas, los alelos, bueno, aquí un alelo, el geno que permite realizar esa cualidad notable, lo sobresaliente en la relación de dos personas, ¿no? Únicamente, ¿no? No solamente dos, estamos especializando esto en ser únicos, en que un alelo es una unión homocigota, o bien son dos pares diferentes llamados uniones heterocigota, ¿no? Porque son dos pares, son 4, en donde son diferentes, son recesivos, una unión heterocigota, y cuando son todos iguales, no, perdón, es al revés, cuando son todas iguales es recesiva, y si es una unión heterocigota que es diferente, y ya cuando es dominante es porque son iguales. Muy bien. Y es homocigota. Bueno, también nos dice que la herencia dominante se presenta cuando una persona posee alelos diferentes o una unión hetero en rasgos particulares, por lo que la herencia recesiva, esta es cuando una persona recibe ambos pares o alelos iguales. Me acabas de corregir porque le hice totalmente lo contrario otra vez, estoy echado a perder, pero bueno, ya. Y mi novia ya me dice, no pasa nada. Ya cuando ya me resolvió todo, pero bueno.
Aquí queda claro esto y dice que Ajá. esos rasgos particulares se hacen notar en el fenotipo o cualquier Ujú. dato observable de la persona, como es el color de cabello, por ejemplo, ese cabello que te cargas, este tono de piel y demás cosas, ¿no? Ujú. El color de ojos, todo eso es el Sí, fenotipo, ¿no? Lo que podemos observar de la persona como tal. exactamente. Exacto. También se hace notar, pues como dice el genotipo, cuál es el rasgo genético de cada persona. Eso es poco más complejo, ¿no? Ujú. Porque eso no se ve tanto, tienes que conocer bien a la persona, que por Sí, la ejemplo, personalidad o el intelecto que tiene que cada cada uno. uno posee, por ejemplo, ese carácter, ¿no? De repente que, híjole, por ejemplo, contigo, ¿no? De repente de que ese carácter o ese intelecto que tanto me asombra o que dices tú, vaya, ¿de dónde saca esas cosas? Eso es genotipo a final de Sí, así cuentas. es. Seguimos pues al fin y al cabo con el proceso del desarrollo humano, ya no solamente nos enfocamos cuando están naciendo una persona, sino como va creciendo, ¿no? Hasta su muerte, como el ciclo vital Ujú. lo menciona o lo dicta. Dice que Exactamente. existen cambios cualitativos y cuantitativos a lo largo de la vida humana. Los cambios cualitativos son todo eso que podemos observar, cómo has crecido, pues cómo te desarrolla tu cuerpo a lo largo del crecimiento. Ya lo cualitativo, eso es lo cualitativo, ¿no? Y lo cuantitativo, no, perdona, o sea, otra vez, mira, me estoy confundiendo otra vez, cuantitativo, todo lo que se observa, lo Ajá. que acabo de mencionar, y cualitativo, la cualidad, Las ¿no? De cualidades de cada cualidades de cada persona. persona, la habilidad y todo Sí. es igual a lo de RAS, pero ya es más como Ujú. enfocado cómo te desarrollas. Exactamente. Entonces ahora seguimos con los dominios del desarrollo. Aquí existen 3 en cada persona, las cuales son pues el cognitivo, lo social y el físico. El desarrollo físico en cuestiones fisiológicas, también el desarrollo cognitivo, que se habla sobre procesos y habilidades mentales que cada persona posee, ¿Es y también correcto? el desarrollo psicosocial, que estos abordan Ujú. pues de todo el entorno que lo rodea, los ambientes, qué tan social es la persona, Sí, todo eso. es totalmente de acuerdo, ¿no? Y seguimos al final de cuentas que influye, ¿no? En todo este proceso. Influyen muchas cosas, pero por lo visto aquí dice que hay una maduración, ¿no? Cuando vas creciendo, vas madurando y Sí. aprendes cosas que son reales, significativas para tu crecimiento, ya sea por ambiente interno, por Ujú. ambiente externo y por herencia o bien como la genética en la que platicamos antes. Exacto. El ambiente nos da un indicio de lo que hay o existen diferencias contextuales en cada grupo o en cada persona, como la familia, el barrio donde estás viviendo, el grupo social a donde perteneces, a donde pues te estás englomerado, el contexto histórico incluso también, las actividades, el idioma, la raza, cómo a través de los años también se ha formado como tal un Ujú. pueblo, una nación. Todo esto afecta en el desarrollo de una persona. Así es. También seguimos con los aspectos que influyen en el desarrollo humano, pues estos son los factores de herencia, como ya se sabe. Uh-huh. Desde el cerebro en distintas épocas como la época prenatal o que chocan los ADNs, esto ocasiona que el niño pues nazca con problemas tanto físicos o mentales, Uh-huh. o de que la madre tenga problemas mentales, ya sea cuando la madre Sí, pues bueno, se difícil. embaraza en temprana edad y suele tener Eso es problemas complicado. psicológicos, entonces esto se lo transmite al niño, entonces el embarazo es una etapa súper importante para tratarla bien, ya que pues esto ayuda a que el niño nazca bien. Sí, verdad, esto a final de cuentas son épocas, son Ujú. otras etapas que uno puede darse cuenta para mejorar, ¿no? Exactamente. Siempre la idea no mejorar en cada instancia. A final de cuentas, hay factores del ambiente, ¿no? Que enfocan varios contextos, como lo social, la cultura, Ujú. el contexto familiar es muy importante, como lo acabas de mencionar. Las primeras veces donde nos cuidamos, la primera socialización, así como Sí, la nutrición del niño, ¿no? Que le vamos a dar. Época postnatal, que es aquí donde ya se encuentra exacto. la infancia, y engloba a final de cuentas y finalmente un aspecto escolar según la socialización que haya tenido desde su familia, el contexto económico, ciertamente, donde se desarrolla en su vecindario, donde se Sí, mantiene conviviendo la familia, todo tiene que ver con y a eso. final de cuentas es un total de un todo incluido en cómo uno se desarrolla, ¿no? Que a final de Exacto. cuentas la psicología eso intenta explicar, ¿no? Pues son varias etapas, son varios enfoques, pero Sí, en todo se puede ver una manera para mejorar como persona. así es. Y pues esto sería todo. Uh-huh. Esto sería nuestro podcast. Esto
termina así, ¿no? Ajá. Concluimos contigo, concluimos con esto. ¿Sería todo? Sí, sería todo por nuestra parte. Por nuestra parte es todo y muchísimas gracias. Gracias.